Queridos hermanos, un fuerte abrazo, un saludo. Seguimos entonces, continuamos con la reflexión, el encuentro con la palabra. Nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente y culmen de la vida cristiana. La palabra de Dios es el referente de cada ser humano, de cada seguidor de Jesús. Nos adentramos en las fiestas principales, en la semana más santa para el cristiano, la Semana Santa, donde celebramos entonces la columna vertebral, que no es otra cosa que la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que no existe pasión sin muerte y mucho menos existe muerte sin resurrección. Lo que no se asume no se redime. Esta Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La multitud, el tumulto de la gente, el pueblo está ansioso para convertir a Jesús en un Mesías político, en una solución inmediata, una solución económica. Lo aclama, va entrando aquel que todo el mundo conoce, aquel con el que todo el mundo ha tenido un referente, con que ha sido sanado, liberado, se le ha devuelto la vista. Jesús es conocido, y no por referencia, sino por experiencia directa. Alguien siempre ha tenido de alguna manera un encuentro cercano con él. Y es esa persona quien puede dirigir la vida del pueblo, y es esa persona quien podría ser el rey de nuestro pueblo. Sin embargo, Jesús no se deja proclamar rey. Jesús está haciendo una propuesta distinta que los discípulos y el común de la gente no logra descubrir. Esa propuesta es una transformación y una liberación desde dentro, asumiendo la vida, haciéndonos responsables, haciéndonos cargo de nuestras decisiones y de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero la composición del Evangelio de Marcos en el ciclo B, en esta Semana Santa, nos pone a nosotros en evidencia un conjunto de realidad simbólico. El dato bíblico nos pone a nosotros en un conjunto de verdades que no son otra cosa que las tentaciones, las inclinaciones por las que el ser humano se deja tentar. Cuando nos sentimos amenazados y vulnerados, no buscamos una solución, no consideramos un diálogo, sino buscamos aniquilar, quitar a las personas de nuestro camino, a las personas que nos entorpecen. Entonces el texto dice que apenas se hizo de madrugada, muy temprano, los sumos sacerdotes y los escribas estaban buscando una excusa para entregar a Jesús, y luego lo amarran y lo ponen a disposición del poder político del Imperio Romano. Es una excusa religiosa, pero que se justifica en el poder político, porque solo los romanos podían dar una muerte, una sentencia, una condena y una muerte de cruz. La sentencia religiosa no era suficiente. Ellos estaban buscando la muerte de Jesús porque se sentían amenazados. Bien, Jesús es el hombre que considera válido una transformación de la humanidad toda. Por eso no utiliza la violencia y la agresión. Su reino no es de este mundo, no es de este mundo porque no quepa, no es posible, sino que nosotros no queremos ver el modo de Jesús como modo de solución y como modo de relación. Mientras que aquellos están interesados en aniquilarlo y quitarle la vida, Jesús está buscando una excusa para seguir siendo hermano. Bien, el mismo rey le pregunta: ¿y tú no eres el rey? No responde nada, hace silencio, porque eso es un proceso que cada quien tiene que descubrir, el proceso que cada uno tiene que identificar a Dios como centralidad, no como una centralidad geográfica, Él en el centro y los demás alrededor, sino como una centralidad vital. Él descubrió a Dios y a su proyecto como prioridad en su vida, y su vida se transformó en todo eso que profesaba y creía, y todos estamos llamados a eso. Dios sufre con su Hijo, y Dios sufre con todos los crucificados de nuestro tiempo. Dios sufre con todos los pobres, con todos los excluidos, sigue sufriendo. No porque sea un Dios que disfruta del dolor de sus hijos, sino porque deja en la libertad del ser humano hacer opción por el amor. Es el egoísmo lo que lleva al ser humano a excluir, es el egoísmo lo que no le permite compartir y solidarizarse. No es culpa de Dios. ¿Dónde está Dios ahí sufriendo con su Hijo en la cruz, que padece en carne propia la exclusión de muchos hombres y mujeres que no quisieron vivir su vida desde el proyecto del reino, desde el amor, desde el servicio y la solidaridad? Y está allí enfrente de hombres y de mujeres
Está allí enfrente de hombres y de mujeres que le conocieron, que le admiran, que le reconocen como líder también, como prioridad. Está allí de hombres y mujeres que lo siguen y no son capaces de hacer nada. Hoy, como ayer, siguen en las periferias de nuestras ciudades pobres, pasando necesidad, y siguen allí muriendo en silencio, de espaldas a los que tienen con qué y no quieren ser solidarios. Sigue muriendo en la cruz. No fue un momento aquel en el pasado, no tiene que ver solamente con Jesús de Nazaret, sino sigue muriendo en los pobres de Venezuela, en los pobres que han salido del país, en los pobres en el Darién, en los pobres que mueren a cada minuto en nuestros pueblos venezolanos y latinoamericanos. Jesús sigue muriendo y lo seguimos negando y lo seguimos acusando. Preferimos quedarnos en nuestra comodidad que solidarizarnos. Preferimos buscando una excusa para excluirles y no tener una oportunidad, no buscar una oportunidad para salvar, para seguir siendo salvación para los otros. Presentaron a Jesús y presentaron frente a Pilato a Barrabás, y nosotros seguimos justificándonos en nuestras incapacidades. ¿A quién quiere que entregue a una muerte cruz? ¿A Jesús de Nazareno o a Barrabás? La gente gritaba: libérenos a Barrabás, crucifique a Jesús. La misma gente que lo quería proclamar rey, frustrado porque no respondió y no llenó sus expectativas, esa misma gente fue los que le crucificaron. Seguimos crucificando cuando nos sentimos amenazados, no somos capaces de dialogar. Seguimos crucificando y generando muerte cuando el otro no llena mis expectativas. Seguimos crucificando como Jesús a hombres y mujeres porque no queremos sentirnos como hermanos. Es Domingo de Ramos, queridos hermanos. Nos abrimos a esta gran fiesta. Sepamos contemplar, sepamos meditar, sepamos orar a la luz de la palabra y con la vida de Jesús, eso que tanto nos hace falta, esa humanidad que debemos asumir. Felices Pascua de Resurrección, queridos hermanos. Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha resucitado, vale la pena vivir. Porque Cristo ha resucitado, hay esperanza. Porque Cristo ha resucitado, existen los sacramentos. La vida se convierte en una realidad sacramental. Todo es trascendido por la vida de Jesús. Todo tiene sentido por la vida de Jesús. La muerte no tiene la última palabra. Lo tiene es la vida. Lo definitivo no es la muerte ni la frustración, sino es Cristo que da sentido a nuestra vida y que nos permite a nosotros ir más allá de nuestras propias frustraciones, de nuestras propias dificultades, ir más allá. No es la muerte ni la dificultad, sino la esperanza, nuestra confianza en Dios, en Jesucristo. Este primer domingo de Pascua nos encontramos con que María Magdalena va muy temprano en la mañana, todavía está a oscuras, pero esta mujer va todavía en la mente pensando que va a encontrar un cuerpo sin vida, y la sorpresa es que se encuentra el sepulcro vacío. La piedra estaba rodada y por eso ella echa a correr para buscar a los discípulos, bien, donde estaba Simón, Pedro y los otros discípulos. Se han llevado, la noticia es: se han llevado el cuerpo de mi Señor. La experiencia con Jesús no les lleva a pensar que ha resucitado, sino el miedo de que no está el cuerpo y se lo han robado. A veces nos pasa a nosotros como María Magdalena. No tenemos una suficiente confianza en Dios, no estamos seguros que ha resucitado y esperamos encontrarnos con un cuerpo sin vida. A veces nos agotamos y nos frustramos no porque Dios cambia nuestra realidad, sino porque no sigue sucediendo lo que estamos acostumbrados. Ni siquiera disfrutamos de lo que Dios nos va regalando, lo novedoso de lo que nos conseguimos. Entonces Pedro y el discípulo Juan salen corriendo, entran al sepulcro, ven allí los lienzos. El autor sagrado describe, como tratando de generar duda en el lector y en el discípulo, describe lo que está allí en el sepulcro vacío. Entra Pedro y ve esos datos y lo describe, y luego entra Juan y dice que Juan, el discípulo más joven, el más inexperto, simplemente cree, porque en su corazón hay una confianza de este Jesús que les habló que ahí va a resucitar y que habría de resucitar. Nuestra experiencia de fe, entonces, lo que me encuentro, lo que sucede, son herramientas que me permiten a mí a vivir la fe en eso como una oportunidad, a confiar en Dios y a seguir adelante, o cada acontecimiento, como a Pedro y como a María, simplemente cuestiona la experiencia compartida con Jesús y mi experiencia de fe. Que aprendamos como Juan a que lo que sucede nos
ratifique lo que ya creemos y la confianza que tengamos en Jesús. Que aprendamos como Juan, que nos enseña a vivir de la fe que ya Jesús ha generado en nosotros. No es lo sucedido lo que determina nuestra fe, es que nuestra fe nos permite a nosotros iluminar la vida, darle sentido a pesar de las dificultades. Aprendamos a vivir resultadamente, aprendamos a vivir confiando en Dios, aprendamos a vivir donde la fe nos da herramientas para seguir adelante. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que nos permita vivir en libertad la vida, asumiendo los valores del reino y a saber siempre confiar en Él.